Hola, queridos colegas. Tengo que volver a agradecerle a Federico Rossi que haga el sacrificio ahora de venir a escuchar las presentaciones de los avances de investigación sobre incorporación social que hacemos en el centro, pero también tengo que darle las gracias a Juan Manuel Reinares, nuevo profesor de la Escuela de Administración Pública, que tiene una también muy interesante trayectoria investigadora y es la oportunidad para que lo vayamos conociendo. Van a haber más ocasiones, ¿verdad? Pero no quiero dejar pasar la ocasión de agradecerle su presencia, lo mismo que a todos los que nos interesan estas cosas. Bien, lo que yo les voy a presentar es menos de lo que yo quisiera presentarles. Llevo un atraso en estos temas, sin embargo, mi mente no se atrasa. Sigo reflexionando sobre los temas que nos interesan y lo que les voy a presentar es mis ideas y algunas pocas evidencias, aunque van a ver que tengo muchas evidencias, pero una presentación lo más breve pensada para pedirles ayuda en esta parte de las ideas, ¿verdad? Porque yo trabajo de una manera muy diferente a como trabaja Federico, por ejemplo, que lo escuchamos ayer, o de la forma como trabaja Pierre, que lo escuchamos ayer junto con Ian. Esto de dedicarme a la incorporación social es una cosa muy rara en mí, absolutamente rara. Quienes me conocen saben que soy historiador económico, cliómetra, dedicado a estudios de energía. Y de repente estoy metido en esto de la incorporación social, lo cual me ha fascinado. Me ha fascinado, porque es una manera de hacer historia y, en el fondo, hacer historia, comprender mi país de una manera que no lo había hecho nunca, ¿no? Partiendo desde otras perspectivas, con otras ideas, con otras evidencias, pero como no sé hacer nada diferente que cliometría, he tenido que meter cliometría, porque si no mi mente también se encalla. Se encalla y dice, pero ¿de qué estás hablando si no ves ningún número? De manera de que les voy a presentar los números, pero me voy a apoyar en una sola serie. En una sola. ¿Ya? ¿Por qué? Porque creo que la gracia, a diferencia de cómo trabajan los colegas de ciencia política o de sociología o que hacen historia social, es que somos deterministas. Los cliómetros somos deterministas. Decimos, mira, con toda esta masa de números aquí hay un solo número que a mí me aclara la cosa, ¿verdad? Y ahí uno toma un montón de riesgos, porque puedes equivocarte. ¿Y qué es lo que ocurre? Estoy en ese momento en el cual quiero que ustedes me ayuden a no equivocarme, ¿no? Porque cuando uno escribe, manda el paper, te lo rechazan, te dicen, uy, maldita sea, me equivoqué del todo. O te lo publican y después dicen, uy, ya no pienso igual. Ya no pienso igual. Sí, me lo publicaron. ¿Por qué? Porque tengo esa habilidad para contar el cuento, explicar el argumento, pero vaya, sigo trabajando y ya no pienso igual que el año pasado. Y sin embargo, está escrito. Y la gente cree que sigo pensando igual que el año pasado. Y es dramático. Yo creo que les pasa también a ustedes, ¿no? Que nuestros textos quedan ahí fosilizado nuestro pensamiento, cuando en realidad el pensamiento no se fosiliza nunca, a menos que nos fosilicemos, ¿verdad? Que es lo que debemos evitar. Entonces, dicho estas palabras tan enredadas, ambiguas, pero también certeras, ¿eh? Certeras como la cliometría que busca un número para encontrar una explicación. Estoy trabajando en estudiar lo que dice el título, la alfabetización como indicador de incorporación social. ¿Ya? A ver si esto es, ¿cómo era? ¿Así?
no era así. Ahora se me fue muy rápido. Ya. Tratando de dialogar con Federico y las cosas que nos explicó ayer, ¿verdad? Trabajo en construir un indicador que nos ayude a comprender la corriente principal de la sociedad. ¿Ya? No me interesa solo el proceso, sino que miro toda la sociedad. ¿Quiénes están incorporados? ¿Quiénes no están incorporados? Y en ese sentido mi mente busca conocer esta sociedad, ¿no? Saber qué pasa. Y utilizo la idea de la alfabetización para poder comprender, en la medida que pueda, la corriente principal de la sociedad chilena, ¿no? ¿A dónde se quieren incorporar los que quieren incorporarse? ¿Verdad? Esa es mi preocupación para hacer de la idea de incorporación social algo que a mí me interesa explicar, ¿verdad? No explicar lo que Federico le gustaría que yo explicara, ¿no? Y creo que ahí los diálogos se vuelven interesantes, entretenidos, nos discutimos cariñosamente, ¿verdad? Nos discutimos con muchas ganas de... ¿Tienes tiempo para quedarte o quieres dar las palabras ahora? No, ya, listo. Entonces, mi preocupación por la corriente principal, ¿no? ¿Qué pasa? ¿A dónde se quiere incorporar los que candidatean para incorporarse? Es decir, ¿cuáles fueron los mecanismos que permitieron que en el largo plazo se fueran incorporando diferentes sectores sociales a la corriente principal, ¿no? Ahí va mi mente, ¿ya? En algún momento me comparo con Federico, que dice, bueno, las clases populares, a mí, que sean clases populares o clases impopulares, no es lo que me preocupa. Me preocupa la corriente principal. La idea subyacente de todo esto es que desde los inicios de la República se ha ido ampliando esta corriente principal. Nuestra sociedad, que tiene muchos problemas, tiene una cualidad, que es capaz de avanzar con el tiempo. A veces la reflexión de la izquierda disputa esta idea, ¿no? Dice, esto siempre fue igual. Siempre nos tratan mal. Nunca nos tienen en cuenta. A nadie tiene en cuenta. Y ayer, cuando conversábamos las ideas de Federico y las de Ian y de Pierre, yo en algún momento les dije, oye, cuidado, que esto es muy dinámico. No son compartimentos estancos, no son 70 años iguales, crisis oligárquica y otros 70 años iguales. Incluso hay fuertes continuidades entre las etapas. Y estos fenómenos de incorporación creo que son, en el caso chileno al menos, y mirando la alfabetización, una corriente bastante constante que tiene otros problemas, pero que aprendemos algo si las miramos en largo plazo, en forma longitudinal, y tratamos de sacar alguna experiencia incorporativa, digamos, ¿ya? Entonces, la cuestión principal para mí tiene que ver con, a ver si le chunto, cómo se entra a los que toman decisiones y a los que acceden a derechos, ¿no? Y voy a empezar con alfabetismo y voy a seguir con otros, no sé hasta dónde. Pero, a diferencia de lo que... ¿Me apagué? No. Ya. A diferencia de aquí lo digo, lo que planteaba ayer Federico, no parto de la preexistencia de un grupo al cual distintas clases sociales o grupos sociales o grupos de interés quieran incorporarse, sino que trato de ir hacia una visión que incluya a todos, que explique la sociedad, no a una parte de ella, ¿ya? ¿Qué es lo que digo al final? A ver.
Oh, bien. Vale, una hipótesis ahora sobre si lo anterior era cómo me enfrento yo al tema de la incorporación social, cómo me enfrento yo con el tema de la alfabetización. He escogido trabajar por varias razones sobre esta cuestión y las puedo resumir mucho. ¿Ya? Resumir mucho, porque creo que una de las cuestiones que tenemos que tratar es de focalizar, ¿no? Cualquier investigación implica focalizar. Nunca se puede explicar todo. Y por lo tanto siempre van a quedar cuestiones pendientes. Entonces, cuando hago el foco sobre alfabetización, podemos ver en la dualidad alfabetos, analfabetos a toda la sociedad. O sea, esta dualidad es ultra simplificadora, súper simplificadora. ¿Por qué? Porque o eres alfabeto o no lo eres. Y puedes dividir la sociedad y decir, ¿no? Eso me ayuda a mí, me ayuda como yo pienso las cosas, ¿no? Lo que para mí es fácil de llegar a unas conclusiones en las que en algún momento me atrevo a escribir y que no quede fosilizado mi pensamiento, ¿no? Tal como lo decía antes. Entonces, dos cuestiones. Esta parte de la dualidad y me acerca de una manera peligrosa, con riesgos, a la idea de incorporado y no incorporado, ¿verdad? No es tan obvio y evidente que todos los analfabetos están desincorporados y que todos los alfabetos estén incorporados. Pero la herramienta de análisis es simple y la podemos discutir y podemos estar en desacuerdo, pero lo que se discute está claro. No hay ambigüedad en ese terreno, ¿no? En segundo lugar, el acceso a esto que llamamos alfabeto o analfabeto, que en el fondo está hablando de las habilidades lectoescritoras, puede servir para observar dos aspectos claves de la incorporación social. Por un lado, la cuestión socioeconómica. Las ventajas o desventajas que tienen las personas para incorporarse a los mercados laborales tienen ahí un punto crítico. Una línea divisoria. Las personas que no saben leer y escribir pueden llegar a tener rentas altas, bienestar, derechos, ir a discutir sus derechos con otros que cuando supuestamente se incorporan a una organización política o sindical, ¿pueden entender de qué se está discutiendo? ¿O no pueden? No pueden porque no acceden a leer la cosa, ¿no? Y por el contrario, todos aquellos que sí entran, cuando ya han aprendido esta habilidad lectoescritora, sabemos lo que ocurre. Se disparan hacia el infinito, ¿verdad? Se disparan hacia el infinito. Y es allí donde el capitalismo tiene éxito cuando quiere decir que la propensión al consumo es infinita y que el crecimiento económico puede crecer sin límites. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona aprende a leer y a escribir? Empieza a comprender cosas y a volverse un actor, en los términos que nos explicaba ayer Federico, capaz de incorporarse y saber dónde se quiere incorporar. E incluso decir, me engañaron. O decir, no conseguí lo que quería, pero de repente estoy incorporado. Que las cosas que nos explicaba ayer Federico y que son muy, muy inteligentes de la manera como se analiza. Y por otro lado tenemos la variable político y social, ¿no? El acceso al derecho al voto y a la participación política. Yo creo que es una variable clave. El tema de cómo en Chile particularmente se enfrentó el problema de la alfabetización y de la participación política y de los derechos a ser ciudadano, ¿no? Y vuelvo a citar a Federico, ¿no? El tema es ciudadanía o no ciudadanía. Entonces ahí hay dos enfoques que si uso la alfabetización, las hipótesis sobre incorporación me sirven. Me voy rayando mi cancha, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero?
Hipótesis sobre los mecanismos de incorporación social en Chile. ¿Ya? Tercera, cuerpo de ideas, para rayar la cancha. Aquí hay más letras porque, claro, lo otro es como tratar de reducir, y aquí es difícil reducir porque Chile es complejo, como todos los países, no que Chile sea más complejo que otro. Entonces, digo, los últimos 200 años, que es la historia de Chile republicana, tenemos allí unas dualidades en donde podemos tratar de ver incorporación o no incorporación, ¿verdad? Y digo, como hipótesis, la incorporación es parcial e incompleta en Chile. Y creo que eso nos sirve a muchos. Y cuando miramos el tema de la alfabetización, se va a confirmar la hipótesis. O sea, uno cuando presenta en un seminario sus hipótesis, no presenta las hipótesis que no sabe resolver, ¿verdad? Sabemos que estamos anunciando ideas que uno las quiere reforzar. No. Esto es así. Entonces, afirmo que hay una incorporación parcial e incompleta. Durante el periodo que yo trabajo, en que tengo datos, del 54 hasta hoy, aquí voy a hablar hasta el 73 porque me pareció arriesgado ir más lejos, ¿ya? Entonces, digo, ya sea en la etapa oligárquica, fácilmente reconocible por el periodo en donde la Constitución del 33 fue dominante, marcó las reglas del juego, etcétera, etcétera. Tanto como en el periodo siguiente, que termina en el 73, la corriente central estuvo abierta abierta a todos los sectores y a todas las actividades. Los mecanismos de incorporación eran siempre parciales e incompletos, siempre. Nunca, y creo que eso dura hasta hoy, con riesgos, sin haber estudiado con detalle, pero es parte de mis convicciones, un poquito de conocer esta sociedad. Entonces, ¿qué digo? Durante el periodo oligárquico, 33, el mecanismo de incorporación fue la cooptación de arriba abajo. La oligarquía marcaba quiénes les interesaba que entraran. Y no fue extremadamente restrictiva. Si lo hubiera sido, los conflictos políticos, como fueron los de la década del 50, con los alzamientos armados de la época, el protagonismo que tuvo la sociedad de igualdad, etc., la sociedad no habría aguantado. Realmente los sectores que se van incorporando, por ejemplo, desde el punto de vista económico-político, la llegada de inmigrantes, empresarios, etcétera, gente que llegaba con fondos, con plata, la oligarquía no tuvo ningún problema en incorporarlo. Cásese con mi hija, por favor. ¿No? Funcionaba. Los artesanos que eran capaces de vivir en el entorno de los ferrocarriles. Interesaba que los ferrocarriles funcionaran, ¿no? Y Valparaíso se vuelve un centro industrial importante. Y los trabajadores de las fábricas que se instalan en Valparaíso, en Limache, etcétera, encuentran mecanismos para incorporarse tanto desde la perspectiva de sus derechos a voto como de la perspectiva de que sus organizaciones de representación fueran reconocidas, y hay mecanismos. Y hay gente que se va alfabetizando y que va aprendiendo a leer y escribir y que dice, bueno, oye, si es que para votar tengo que tener una propiedad y saber leer y escribir, tengo un taller de carpintería, sé leer y escribir, puedo. Ahora, para todos, no, eso para el final, todos no. La hipótesis de que es parcial e incompleta se mantiene, pero no es rígido, no es que aquí no entra nadie más a tomar decisiones.
yo no conozco todos los mecanismos que permiten manejar esto, porque he observado esto desde el tema de la alfabetización, pero me va dando una convicción que me permite mantener hipótesis en esta línea, ¿verdad? En cambio, en la democracia, digamos, del 25, todos ustedes saben a quién me refiero, a la Constitución, el mecanismo ya no es de carácter cooptativo. No es que, ya no hay un club de ricos, poderosos, que controlan toda la sociedad, porque la sociedad se ha vuelto más compleja. El cambio de siglo en Chile fue muy importante, mucho más importante de lo que apuntan la mayoría de los textos de historia. La crisis oligárquica, tal como aparece en los libros, fue mucho más que una crisis oligárquica, fue una crisis social muy, muy severa, muy grande, que termina cambiando las reglas del juego de la sociedad. Ahora, si tienes capacidad para formar un grupo y presionar, puedes ganar cosas. Puedes ganarlo. No tienes que pedir permiso. No es que de arriba abajo te dicen, no, me conviene que venga, participa con nosotros, pones tus recursos, pones tu inteligencia, ¿verdad? Y entras en el juego. Sino que incluso aquellos que en principio no son aceptados por la corriente central, por el mainstream, pueden presionar y entrar. ¿Qué es lo que necesitas entonces? Claro, saber leer y escribir, siempre, y ser capaz de organizarte para presionar. Presionar sobre el Estado, pero también presionar sobre el grupo que controla la corriente central incorporada, que va cambiando. Y ese cambio es que va creciendo. No solamente que sea diferente, sí, es diferente, pero además es más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. ¿Y a quién tienes que presionar? Hay más puntos de presión que en la etapa inicial, porque la sociedad se va volviendo más compleja. Y eso es lo que reclamo con estas hipótesis, ¿verdad? Huir de esa visión de que aquí nada cambia, todo sigue igual, todos pierden, siempre ganan los mismos. No, a veces ganan distintos. ¿No? Ahora, lo que sí digo también es que siempre hay alguien que pierde. ¿Ya? Esas dos cosas en mis hipótesis, ¿verdad? Que el mundo incorporado crece. Eso abre puntos de presión para que puedan incorporarse otros. Pero para incorporarse tienes que cumplir con algunos requisitos, con algunas condiciones, que si no las tienes, lo siento. Y a veces, incluso teniéndolas, lo siento, no tienes entrada, no tienes un punto de presión débil del mainstream en donde puedas entrar. Pero eso sigue siendo dinámico. Sigue siendo dinámico, crece. Al crecer aparecen puntos de debilidad en donde las personas más hábiles, más diestras, con habilidades sociales, con habilidades de lectoescritoras, descubren que ahí sí pueden presionar. Ahora, siempre parcial e incompleta. Nunca es que esto se abre para todos. No, hasta el día de hoy creo. Esto nunca se abre para todos. Esta sociedad, la nuestra, y por aquí digo algo un poquito, no sé si aquí, digo algo así, nosotros los chilenos somos así. Nosotros los chilenos de izquierda somos así. Todos. Hemos generado un mecanismo de que el flight no entra. Perdóname, en un flight no entras. Deja de ser flight y entras. Somos así. Y somos así porque hemos sido así, ¿no? Path dependence completa en términos incorporativos. No, todos al mismo hospital. No, yo no voy a ir al mismo hospital en flight. No, a mí un hospital más bonito para mí. No, ni al mismo colegio, yo no voy a ir a mi hijo contigo. No. ¿Ya? Me van entendiendo mi idea, ¿no? Que esto crece, se amplía, aumentan los puntos de presión, pero nunca
el sistema se abre para todos, nunca la alfabetización es para todos. Entonces, aquí lo que he dicho está más o menos expresado en el punto 5, ¿no? Y ahí está la frase que escribí un poquito. Aceptamos los chilenos. Sí. En el periodo que estudio hubo dos sectores muy grandes de la sociedad a los que se puso obstáculos para incorporarse. O sea, para alfabetizarse en mi indicador, ¿verdad? Los campesinos. Los campesinos. Hoy día, Limache, donde yo vivo, es la comuna que tiene más altos índices de analfabetización. 8% de los chilenos que vivimos en Limache no saben leer ni escribir. 8%. Una cosa que se creía superada. Todo depende de dónde pongas el microscopio para mirar, ¿verdad? Y las mujeres. Las mujeres, aunque supieran leer y escribir, no tenían derecho a voto. Ahí hay dos grandes perdedores que generan una path dependence en nuestra sociedad chilena que terminas aceptándolo. Esto que digo por ahí, ¿no? Aceptamos, lo aceptamos. No luchamos para que los derechos sean universales. Queremos que los derechos sean para los que se parecen a mí. Ok. No, me dicen que tengo poco tiempo. Yo también sé que tengo poco tiempo. Mi metodología de trabajo. Trabajo con los censos desde el año 54 y voy buscando allí los alfabetos y los analfabetos. Me importa mucho esta parte de la metodología porque lo que les dije al comienzo, mirarlos a todos. A todos. En segundo lugar, miramos las diferencias de alfabetos y analfabetos por provincias. La sospecha de que esto tiene fuertes diferencias regionales es muy fuerte y se comprobó. Y en tercer lugar, miramos con atención las diferencias rurales urbanas. Ahí es brutal, es brutal. Es brutal porque, pucha, ya les diré. En cuarto lugar, registramos nuestras bases de datos entre diferencias hombres y mujeres. ¿Ya? De manera que el indicador es simple, pero lo podemos trabajar un poquito complejo también. ¿Ya? En este punto digo mostrar la base de datos. Sí, salgo de aquí y abro acá. Es solo para mostrársela, para que vean, en el fondo para que vean que he trabajado harto. La base de datos es bien potente, es bien grande, es bien buena, hemos registrado mucho, ¿no? Provincia por provincia, hombres, mujeres, saben leer, no saben leer, entre el año 54 y el 2017, y después nos vamos a población activa y no activa, tratamos de analizar bien el tema del analfabetismo, y nos vamos a las provincias, hombres, mujeres. O sea, les digo, aunque hoy día les muestro pocas evidencias, las cosas que digo tienen un buen respaldo en evidencias que hoy día he preferido mostrar mis ideas más que las evidencias. A Ricardo eso le aburre. No, Te encantan las evidencias. ¿Sí? No, saben que admiro los trabajos de Ricardo, de Ignacio, bases de datos fabulosas, ¿no? Y lo hemos conversado muchas veces también. Eso es como trabajo en la metodología. Muy poquita evidencia. Muy poquita evidencia. 54, 2002. Analfabetos, hombres y mujeres. Queridos colegas, esta cosa no para de subir. Hasta los años 40. ¿Qué es lo que ocurre? Cae la tasa de analfabetismo y aumentan los analfabetos, ¿no? O sea, al mirarlo solo desde la tasa, no vemos la realidad, ¿no? Porque decimos, uy, está desapareciendo el analfabetismo. Y no está desapareciendo, ¿no? Hay un segmento en la sociedad en donde el analfabetismo es muy duro. Esto, el dato del 30 no era creíble y lo borré. Pero vean que hasta
Aquí no paraba de subir, sube y... Uy, del 82 hasta ahora. No queremos verlo, porque lo escondemos detrás de la tasa. Pero estos datos son reales, son del censo, ¿ya? Entonces, es el único dato que les voy a mostrar. Hombres, mujeres. Entonces, conclusiones primeros resultados. Las mujeres han ido a la saga. Lo que solo cambió en el siglo actual. El cuadro anterior, ¿verdad? Las mujeres siempre por detrás y solamente aquí, ¡pum!, se ponen por delante. Un retraso brutal, permanente, consistente. No, es que no, esto llega hasta el año 2000. ¿No? La situación de las mujeres en Chile es insoportable. Insoportable. A mis 2 hijas las saqué de Chile. Así de simple. No quiero que crezcan con la idea de que esto es normal. Que esto es normal. Esto se explica... Discriminación. No hay otro nombre, ¿no? Que es política y es laboral. Mujeres que no saben leer y escribir, ni tienen derecho a voto, pero cuando las mujeres sí aprenden a leer y escribir, no tienen derecho a voto. ¿No? Es tramposa la cosa. Por eso que lo parcial e incompleto lo puse con tanta intensidad, ¿verdad? Y por el fuerte diferencial rural-urbano, ¿verdad? Aquí voy a ir hacia eso. Allí. Atrás. Buscando conclusiones, ¿no? Tratando de cerrar un poquito. Los analfabetos no votaron en ninguna elección presidencial hasta 1990. Es nuestra exquisita. La primera vez que votaron fue en las parlamentarias del 73. 73, sí. No, pero parlamentarias. Sí, parlamentarias. ¿Ya? Y ahí se acabó la democracia. Pero lo dábamos por hecho. No votaban. Ninguno. Saber leer y escribir no permitía que las mujeres votaran hasta la década del 50. Hasta que el movimiento sufragista, o sea, la capacidad de crear grupos de presión y decir... No. La hipótesis de los grupos de presión, ¿ya? Y la carencia de debilidades lectoescritoras fue un obstáculo para acceder a puestos de trabajo calificados. Solamente en la década del 60 bajó de 1 millón de personas los analfabetos. 1 millón, cuando éramos 5. Mucho. Lo único que quiero sostener, muy de fondo, es que el indicador del analfabetismo es bueno y que mi trabajo todavía es preliminar, tengo hecha la base de datos, me falta mucho. El mostrar las evidencias cuantitativas con mucho más detalle como para convencerlos. Lo que les pido es que me digan si estoy muy equivocado y yo tomar nota y corregir, ¿no? Y poder avanzar, seguir avanzando en esta línea o decir, quema la base de datos del analfabetismo, no te sirve para nada. Acepto todas las críticas. Y por eso que me despido. Me despido, ¿no? Tengo más cosas que decir. Bueno, entonces, primero me pareció muy interesante. Obviamente, comentar sobre una presentación no es lo mismo que sobre un paper, entonces puede ser que uno dice cosas que ya estarían cubiertas o son más superficiales, ¿no? Mis comentarios, pero primero empiezo por los datos, porque el dato me impactó mucho, es decir, pero está en números absolutos, ¿no? Y yo creo que sirve ponerlo en porcentajes de la población efectiva, porque hay dos cuestiones ahí. Ahí hay tal vez un crecimiento del número de analfabetos, y hay un crecimiento de la población general, entonces hay que ver qué porcentajes de la población general es, ¿no? Eso es un punto, digamos, que me parece que le puede dar todavía más contundencia. Bueno, por eso que te digo que la tasa cae y el número de alfabetos crece. Claro, bueno, pero eso, porque si baja la tasa, bueno, estaría mejorando, digamos, porque si baja...
Pero hay un punto ahí donde hay una curva, ¿no? Es decir, empeora, en los 40 mejora y después esa última curva de final de empeoramiento, esa Es fabulosa. a mí me puso en shock. Es decir, es como que es extrañísimo. Ahí qué pasa. Actualmente, 250.000 jóvenes en edad escolar en Chile no asisten a ningún sistema educativo. Hoy. 250.000. Bueno, eso no sé de Chile como para entender la explicación de eso, porque Argentina con una situación trágica social no tiene esa situación. La escolarización es obligatoria y sucede como se pueda, pero están escolarizados. Entonces ahí no sé, hay que ver ahí si son rurales o urbanos, seguramente los rurales donde está pasando eso más. Si son migrantes o no, también puede haber una cuestión de una temporalidad de la migración. Pero hay un dato ahí. Yo creo, yendo al argumento, para poder que el dato conecte con el argumento, veo que, digamos, tiene que ser en porcentajes de la población para mostrar el crecimiento vegetativo de la población, es decir, y entonces darle más contundencia. Después, para mí, hay una cuestión acá clave que hay que decirlo desde el principio, que para el que no es experto en Chile no es obvio, que hasta los 90 no vota el analfabeto y hasta el 73 no votaban en las legislativas. Eso es muy relevante porque no pasa en todos lados. En Argentina no es así. Entonces, ser analfabeto no te excluía del derecho ciudadano. Pero, entonces, para que este dato tenga mucha más contundencia, eso tiene que estar muy claramente formulado en términos de que el acceso al alfabetismo es un acceso al derecho ciudadano al voto. Obviamente no te quita el derecho a protestar, pero Un paper puedes votar. que está publicado sobre el tema. Ah, bueno, entonces, porque ahí me parece que eso fortalece la importancia que en principio uno dice es contraintuitiva de por qué tomarla en analfabetismo. Y está ahí la cuestión, ¿no? De que está asociado, es decir, y eso me parece que hay que decirlo bien claramente. Y por lo tanto, entonces ahí cruzar tal vez los datos sobre el número de electores con el número de la tasa de analfabetismo. Es decir, si tasa de analfabetismo decrece cuanto más crece la tasa de electores, ¿no? O no, o si hay una relación entre el número de gente que... Porque también siendo que el voto no fue obligatorio por gran parte de la historia chilena, donde hay que inscribirse, hay muchas complejidades. Entonces, ahí habría que para mí cruzarlo con ese otro dato para ver si hay alguna correlación de algún tipo. Y ahí para mí le fortalece muchísimo todo el argumento. Después, en términos conceptuales para el trabajo, es decir, yo creo que habría que pensar, es decir, el hecho de que es parcial e incompleta me parece perfecto, eso continúa la tradición del estudio de la incorporación, siempre se considera que es parcial e incompleto porque es un proceso, ¿no? Nada es final, ¿no? Entonces eso sigue los debates. Lo que hay aquí también que habría que insertar de alguna manera es el debate sobre que estamos hablando también sobre los derechos de ciudadanía como tales, ¿no? Que en términos del debate específico de la incorporación, los derechos de ciudadanía están asociados más bien a la primera incorporación, ¿no? A esa ampliación de los derechos de ciudadanía, voto femenino, es decir, los actores de base obrera y como los que se les expande el derecho al voto y en general la sindicalización. Claro, y en general la eliminación del voto censitario. Que parecería que de alguna manera en Chile, por el dato de los 90, se extendió mucho más en el tiempo el voto censitario. Entonces ahí hay algo que requiere algún tipo de explicación. Claro, la Constitución lo rechaza, pero la realidad no. Claro, bueno, pero ahí hay algo que, bueno, es decir, tiene algo interesante para decirse. Entonces, el año 90 me imagino que es por la democratización. Entonces la democratización generó una mayor democracia que la que existía antes de alguna manera, en ese sentido. Porque universalizó el derecho al voto a todos, ¿no? Es decir, eso, por ejemplo, en Argentina bajo la creencia de que el analfabetismo era irrelevante. Claro, hay que ver, por ahí es porque creían que era irrelevante o por un principio de democracia, de que todos tienen derecho a la ciudadanía. Porque eso, por ejemplo, pasó en Brasil. La Constitución del año 88, en su reforma, elimina el voto censitario y elimina la restricción del analfabetismo como prohibición para votar, que hubo en toda la historia de Brasil. Y eso fue una lucha de movimientos sociales específicos por el derecho al voto.
No porque creían que había bajo analfabetismo, sino porque había mucho analfabetismo. Bueno, entonces, en esos términos yo creo que se puede combinar los conceptos de incorporación con los debates sobre ciudadanía. Me parece que ahí esta cuestión de incorporación social puede ser más bien la combinación entre incorporación y lucha por la ciudadanía. Sobre ciudadanía. Ah, bueno, perfecto. Porque por ahí está ahí, claro, por eso digo, por ahí estoy diciendo cosas que están en otro lado. Entonces ahí veo como un punto interesante. Ya, muchas gracias. Teórico. Te lo agradezco muchísimo. Un punto de forma, yo propongo que nos atrasemos de 15 minutos porque empezamos tarde para no quedarte corto. No, sí. Y no cortarle a Ricardo tampoco. No, yo estoy dispuesto. Si alguien quiere machacarme, quiero que me machaquen abiertamente. Una pregunta muy corta. Sí. Sí, una pregunta súper corta. Entiendo tu tesis que usas el indicador de alfabetización como un trazador, digamos, o sea, de integración, ya. Súper bien la validez en el siglo XX, pero me surge la duda a partir del año 2000 o del 90 y algo, pero del 2000, fijémoslo ahí. Porque tengo la intuición, porque leí algunos papers respecto al punto de la digitalización. O sea que ya la alfabetización, a partir del 2020 en adelante, la sola alfabetización no te va a permitir hacer ese trazado. Nada más, eso nomás. Súper simple. No hablé sobre lo más contemporáneo porque he incorporado la idea del analfabetismo funcional primero y ahora el analfabetismo digital, que no me da tiempo, imagínate, estamos cortos de tiempo. Sí, gracias, Eduardo. Una pregunta desde la ignorancia. Si uno sumaba los números eran como 1,5 millones de personas en el 2002, pero ese indicador saca a la gente que no está en edad de aprender a leer y a escribir, ¿o no? Claro. ¿Sí? Claro. ¿Y cuánto por No lo puedo decir así. No. Porque sería como el 10% de la los población. mayores de 15 para arriba. Ya, muchas gracias. Sí. Hay dos más, Bernadita y yo. ¿No? Sí. Después voy yo. No, la idea de que en el fondo de como vincular incorporación con alfabetización, la pregunta acá es que no me queda claro si necesitas tener alguna otra forma de representación de la incorporación como expresión de tal, o basta con que la incorporación, con que la alfabetización incremente, porque la única manera de manifestarse es a través del voto. O sea, ¿es esa la única expresión de la incorporación, el hecho de poder votar? No, evidentemente no, pero es lo que yo estoy estudiando y por eso que al comienzo fijé los límites de lo que yo estudiaba. No es. Yo voy a tirar una bomba nuclear, así que yo estuve pensando sobre eso desde semanas y semanas y no sé, hoy como que me aparece más claro. Yo creo que de modo a incorporar o incluir a todos del CAMIS que hay un fuerte componente de historia económica y veo un poco cómo anda. Yo creo que al fin y al cabo estamos estudiando la inclusión, no hay nada mal en estudiarlo y la ventaja es que las dos palabras empiezan con la letra I, así que CAMIS sigue siendo, pero yo creo que podemos incorporar muchas cosas de análisis sociológico, de incorporación con movilización social, canal de acceso, todas esas cosas, pero al final, la variable dependiente que nos interesa, yo creo que es la inclusión de partes de la población que no han sido incluidas y que se incluyen vía alfabetización, vía derecho de la mujer y ese tipo de cosas. No tenemos que decir eso hoy, pero ahí va pensando el Pierre en todo caso. Bueno, muchas gracias. Como para empezar a entender algo de la sociedad chilena, está muy bueno escucharte. De atrás para adelante. Me llamó mucho la atención de vuelta los datos, creo que es parte del auditorio. Me da mucha curiosidad saber algo más de la distribución geográfica. Y vos decías que en la ruralidad es más alta el analfabetismo. Y sobre todo en las zonas donde hay fuerte poblamiento indígena.
Claro, bien. Quizás para sumar un tercer, ahora que lo decís, no lo había pensado. Es tan complejo eso que Tercer clivaje, no quise campesino, mujer decir indígena, nada. ¿no? Claro. Ser mujer, ser campesina y ser indígena, caput. Claro, eso me llama mucho la curiosidad, me parece que hay mucha riqueza y potencial para seguir analizando esos datos y poder tirar más líneas respecto a procesos sociales diversos en Chile en la contemporaneidad, o por lo menos a fines del siglo XX, por lo que veo en los datos. Después me da mucha curiosidad, pero no he leído nada de estos papers que comentabas recién a Federico respecto de cuál es la incorporación que estás pensando para usar el alfabetismo o el nivel de alfabetización como indicador, estrictamente, ¿qué sería esto de incorporación? Si va por el lado del acceso a derechos, si va por el lado de tener una capacidad política de incidencia. Me daba la curiosidad también de si lo sigamos conversando. Va por la idea de entender los mecanismos, el mecanismo cooptativo y el mecanismo presionativo, si es que existe. Claro. Eso es lo que está más cerca por ahí. de acercarse a las hipótesis de incorporación. Y que la demanda por un sistema... Eso es lo que conecta mejor. Si hay una demanda por un sistema educativo de mayor amplitud, sería entonces como el quid, ¿no? El punto a tener en cuenta por una demanda de los sectores que buscan ser incorporados, entiendo. O no lo sé, porque el sector campesino... Eso te lo va a decir Ricardo. Vamos a seguir con eso. De educación. Y por último, un punto para seguir quizás una conversación teórica a futuro es si esa dinámica incontrolable de la incorporación, de que una vez que aprendés a leer y a escribir querés más, no es en realidad propio de cualquier proceso político de incorporación, donde se vuelve casi incontrolable, incluso por las élites que incorporan, sostener el nivel de demanda que se abre, pensando el peronismo en Argentina. Muy interesante eso. Sí, gracias. Bueno, hay una pregunta más. Esta es la última, porque si no... Hola. Respecto de la última acotación, me surgió una pregunta, de hecho, de la última acotación. Acaban de decir que la población rural y indígena puede ser mujer y que presentan mayor analfabetismo. Sí. Pero yo tengo conocimiento de que la mayor población indígena en nuestro país está hecho en Santiago, la región metropolitana. Y lo que eso hoy, pero piensa que mi base de datos empieza en 1850. No, pero quizás podemos generar un poquito de conversación, puede ser. No se podría establecer de que es preocupante que la población indígena, aunque esté perteneciendo a las ciudades, no esté siendo incorporada a la alfabetización, sigue teniendo más acceso a vías de educación. Fantástica y todo que podría... Me lo voy a mirar. Claro, porque ¿sí? El acceso a la educación se siente mucho más cercano en la ciudad, y aún así están teniendo tasas más altas para ser de que ya se incorporar a la ciudad. Sí. Así que... Tienes toda la razón. Gracias. Hola, Javier. Hola, César. Muy rápidamente, no he escuchado toda tu presentación, pero básicamente sí he seguido el hilo argumental. Mi pregunta es muy concreta. En términos de Acemoglu y Robinson, hay dos etapas dentro de lo que has presentado de la inclusión institucional antes y después. ¿Es la sociedad y la economía chilena inclusiva o extractiva? ¿Podrías...? No, me acerco más al pasillo estrecho que a por qué fracasan las naciones. Creo que en términos de Acemoglu y Robinson, nuestro pasillo es estrechísimo. Creo que por ahí más. Ya, gracias.